Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! ¿Qué es mejor para nuestra empresa? ¿Utilizar servicios gestionados o desarrollar soluciones propias? ¿Qué beneficios tiene utilizarlos y qué puede aportar a tu organización? Soy Maribel Tirados, esto es Apasionados por la Tecnología y hoy me vuelve a acompañar Miguel Ángel Muñoz, arquitecto cloud en Paradigma Digital, para hablar de servicios gestionados de AWS. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien y muy contento de volver al podcast. Igualmente, siempre es un placer tenerte por aquí. Miguel, antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy de servicios gestionados en AWS, quería preguntarte primero, por si hay algún oyente que no lo sepa, ¿qué es un servicio gestionado? Vale, un servicio gestionado es básicamente un servicio en el que no gestionas la infraestructura y en algunos casos tampoco gestionas el propio producto en sí. Lo que gestionas es el uso del producto, es decir, no necesitas actualizar o no necesitas hacer tú la actualización, sino que la actualización te la da un tercero, en este caso AWS. Esto antiguamente se hacía, un servicio gestionado era cuando contratabas el servicio de administración yo que era sysadmin, pues el servicio de administración de sistemas era un servicio gestionado, era por gente manual. Ahora un servicio gestionado pues puede ser una RDS en AWS en el que tú no gestionas la infraestructura, tú no gestionas las máquinas, simplemente lo que gestionas es tu propia base de datos, pero además ni siquiera gestionas la actualización de parcheos de la base de datos, gestionas lo que es el dato, o sea, tus tablas, tus queries, pero no vas a gestionar lo que es la infraestructura en sí, de eso te olvidas. Eso es un servicio gestionado. Uh-huh. Te hemos escuchado alguna vez, Miguel, decir por la oficina AWS es mejor que tú. No sé si esto es alguna broma interna que tenéis, es algo real, cuéntanos un poco. Viene, a ver, es una broma interna, obviamente, pero viene de alguna reunión en la que la gente suele decir, primero pensar en que AWS es como una empresa muy nueva, que no lleva muchos años. El otro día me parece muy curioso que vi que Amazon estaba en el top 10 de website del mundo en 1998, que es hace muchísimos años. Así que es una empresa que lleva tecnológicamente un montón de años de desarrollo. Entonces, esto viene muchas veces a intentar hacer las cosas por tus propios medios y decir, no, AWS no lo puedo hacer mejor que yo sí me lo ocurro, lo voy a hacer mejor. Y claro, dices, no somos conscientes del nivel de escala de AWS. AWS tiene un montón de regiones, pero no sé cuánto es el número de servidores que tiene, no se sabe, pero es una auténtica barbaridad. La cantidad de servidores, se habla de que es el segundo mayor fabricante de networking, entre el segundo y el tercer mayor fabricante de networking, porque fabrica sus propios switches, o sea, fabrica sus propios elementos de networking. Entonces, pasa lo mismo, fabrica sus propios chipsets para todo el tema de virtualización, ahora mismo también fabrica CPUs para lo que es Graviton. Entonces, al final, ya no es solo que sea... ya no es solo cómo tiene organizada su infraestructura, es que, por ejemplo, cuando hablamos de una zona de disponibilidad, la gente piensa en un CPD o en una sala de un CPD, pero es que en Virginia creo que había como 20, 30 CPDs por cada Z, lo cual es una auténtica barbaridad. Si lo comparas con... Esto además yo en una ocasión se nos cayó una máquina y preguntas lo típico, oye, ¿qué ha pasado? Se cayó una EC2 y nos dijeron, es que ha caído un rayo en uno de los 17 CPDs que hay en esa zona de disponibilidad. Entonces fue como muy brutal. Y ese es el AWS es mejor que tú. El nivel de escala que tiene AWS no lo tienes tú. El nivel de número de peticiones, el nivel de sistemas que gestionan es muy grande. La escala es increíble. Entonces, la experiencia que tienen, y luego a nivel de AWS, ya, la experiencia que tiene el propio Amazon, a nivel Amazon, es muy grande, pero la experiencia que tienen a través de AWS es todavía mayor. Entonces, cuando tú intentas montar algo por tu cuenta, depende mucho de tu escala, pero habitualmente tu escala va a ser muchísimo más pequeña que la de AWS. ¿Por qué lo vas a hacer tú si ya hay alguien que lo ha hecho? ¿Por qué te vas a complicar? Uh-huh.
Como ya he dicho, perdón, en la introducción, vamos a hablar un poquito de qué es mejor o qué podría ser mejor para tu empresa, un poquito este build versus buy, ¿no? que surge habitualmente. Empezamos, si te parece, Miguel, porque nos cuentes cuáles serían los principales beneficios de utilizar servicios gestionados en AWS. Hay un montón, ¿vale? Hay Ujú. un montón, pero para mí, por ejemplo, el principal es, yo soy un gran fan de la infraestructura, yo soy un advocate de infraestructura en AWS, pero, y esto lo he dicho mucho, la infraestructura no es bonita. A nadie le gusta. Nadie se dedica una tarde a decir, me voy a poner a estudiarme cómo funciona un procesador. Yo lo he hecho, pero porque me gusta. Pero yo soy totalmente consciente de que esto es una excepción. La mayoría de la Ujú, gente no lo hace porque no le gusta. Y es más, a nivel empresarial todavía menos, porque ujú. se considera que la infraestructura es un medio para un fin. O sea, es un problema realmente que tienes que intentar evitar. Porque al final, vale, sí, todo tu negocio se sustenta en esa infraestructura, pero tu negocio no es la infraestructura o no es la gestión de esa infraestructura. Entonces, esa es una de las ventajas, el no tener que gestionar una infraestructura, el no tener que capacitar a los equipos a unos niveles que no tienen nada que ver con tu negocio. Luego otro de los beneficios es el tema de la seguridad, que viene un poco por lo mismo. No te tienes que preocupar por la seguridad de la infraestructura, tienes una delegación cuanto más, depende del nivel de servicio gestionado, pero cuanto más vas hacia un SaaS, el nivel de seguridad es mayor y viene dado de caja. Y aquí hablamos de lo mismo. Los equipos de seguridad de AWS son increíbles. Eh, por mucho que nosotros queramos montar un equipo de seguridad, podemos tener un equipo de seguridad increíble, pero claro, simplemente por número de gente no va a ser similar al que tiene AWS a día de hoy. Y luego, para mí lo más importante es no necesitamos reinventar la rueda. No necesitamos hacer algo súper maravilloso, súper increíble con nuestra infraestructura. Ya lo tenemos, nos lo dan. Dediquemos ese tiempo para reinventar la rueda en nuestro negocio, en nuestro producto, en vez de dedicarlo en infraestructura, que a mí me encanta. Y aquí la gente que es de infraestructura dirá, esto es odioso, no, hay que montar las cosas. Yo siempre digo que a los ingenieros, a los técnicos nos gusta complicarnos mucho la vida, pero porque nos gusta, o sea, nos gusta hacer eso. Entonces, aquí es uno de los beneficios, sobre todo a nivel empresarial, es que no necesitas hacer eso, o a nivel un poco de producto, es que no necesitas dedicar más tiempo en algo que no te va a aportar valor al negocio. ¿Qué beneficios podríamos tener o qué cosas que no fueran tan negativas podríamos tener si no utilizamos estos servicios gestionados? Aquí tienes mucha más flexibilidad. Esto es Ujú. como hacerte un traje a medida o yo pongo un ejemplo, yo usaba Gentoo, que es una distribución de Linux, que tienes que compilarte absolutamente todo, incluido el kernel desde el principio, para o sea, para todo tu equipo, para todo tu ordenador, y tienes que compilar absolutamente todo. Y te da un nivel de flexibilidad, un nivel de customización que no te va a dar nunca un servicio gestionado, ¿vale? Tienes muchísima flexibilidad, pero a la vez es mucho más complicado y tienes un nivel de responsabilidad mucho más alto, porque tú eres responsable de todos los elementos de tu infraestructura. Y aquí es eso, cuando no utilizamos un servicio gestionado, lo que ganamos sobre todo es flexibilidad y capacidad muchas veces de rendimiento. Pero aquí la pregunta es si ese rendimiento nos va a merecer la pena o esa flexibilidad en cuanto a coste-beneficio, ¿vale? A veces sí que es muy interesante y sobre todo cuando hablamos de cosas gigantes, pero eso obviamente, si tú eres un Facebook, no utilizas un servicio gestionado de AWS, te montas el tuyo propio. Pero claro, cuando nadie tiene ese nivel, nadie tiene ese tamaño. Entonces aquí es donde tienes que buscar un poco el balance de si utilizas servicios gestionados o no. Yo por lo que has contado veo más beneficios que otra cosa, ¿no? Pues como has dicho, delegar esa infraestructura, toda esa parte de gestión, toda esa parte de seguridad en un tercero y dedicar tú esos recursos a impulsar otras partes de tu empresa. Pero sin embargo, las organizaciones suelen evitar estos servicios, ¿no? Entiendo que hay alguna pega. ¿Cuáles son algunos desafíos que se pueden encontrar las compañías cuando quieren adoptar y gestionar servicios gestionados en AWS?
cuáles son estos problemas y cómo podrían superarlos. Vale, aquí hay bastantes, y una parte bastante larga. Por un lado, hay un problema que incluso en AWS venía mucho de naming, lo han ido solucionando, que es que no sabemos qué se está utilizando por debajo. Tú llegabas a un servicio, una lambda, y decías, ¿qué hace lambda por debajo? ¿Cómo funciona? ¿Vale? Esto con el tiempo nos lo han ido diciendo, nos han ido dando pinceladas de lo que hay, de la salsa, de lo que ellos llaman la salsa secreta, ¿vale? De AWS. Es verdad que no tenemos toda la visión completa de todos los servicios, y hay servicios en los que tienes más y servicios en los que tienes menos visibilidad. Antes pasaba mucho que había servicios en los que incluso el naming del propio servicio no te indicaba qué estabas usando. Y ahora hay un montón de servicios que tienen un naming de una herramienta open source. Y antes, en muchas ocasiones, cuando luego veías que usaba el servicio, estaba usando cosas conocidas, no era algo desconocido. Pero claro, el naming daba lugar a confusiones. Hace poco pasó con, ¿cómo se llama? Con Kinesis Analytics, que ahora es Dataflink, creo que se llama. Apache Flink. Porque básicamente lo que nos han dicho es, en vez de, ya habían dicho que usaba esa tecnología, pero ya lo ponen en el propio naming, ¿no? Ahora, por ejemplo, tienes el servicio de OpenSearch, tienes el servicio de Grafana, de AWS Grafana gestionado. Al final son servicios en los que te están diciendo lo que estás usando. Antes no lo decían. Es verdad que hay soluciones que siguen siendo bastante cerradas, porque son soluciones propias desarrolladas por AWS y ahí intentan no soltar mucha prenda, pero el nivel de detalle que dan sobre cómo se utilizan los servicios ha mejorado mucho. Ese puede ser uno de los grandes problemas. Y enlazando con esto, muchas soluciones gestionadas tienen vendor locking. Aquí estamos hablando mucho del vendor locking. Incluso creo que tuvimos un podcast con Goodly de vendor locking. Y sí. el tema de vendor... Sí, porque participé. Sí, yo lo sé. Mira, pues voy a dejar el link en la descripción y así si alguien tiene interés. Y una de las cosas que hablábamos es que en el vendor locking, es verdad, tienen... O sea, yo no voy a decir que no tienen vendor locking, obviamente. Las soluciones, todo tiene vendor locking, ¿vale? O tiene locking. Incluso una solución open source en muchas ocasiones tiene locking. Lo que tienes que ver es el coste-beneficio de ese locking y cómo salir, ¿vale? Lo que te costaría salir, estuve en una sesión muy buena que hablaba mucho de las dimensiones. El vendor locking normalmente solo miramos como en 2 dimensiones, el coste que tiene el beneficio, pero claro, tienes que ir añadiendo dimensiones. ¿Cuánto me costaría salir? ¿Qué probabilidades hay de que salga? Porque, claro, si es una probabilidad muy baja, entonces tienes que usar un montón de factores, lo representaban con un montón de dimensiones y al final es un montón de detalles que tienes que tener en cuanto a ¿merece la pena tener este vendor locking o no? Es verdad que el vendor locking tiene muy mala fama porque se ha utilizado muy mal y se sigue utilizando muy mal. Hay un montón de empresas que fuerzan, ¿no? Con tema de licenciamiento hacen estrangulamiento por licencias, que se llama la técnica, pero es verdad que ¿qué nos aporta? Me va a aportar, o sea, es decir, si voy a usar una solución que tiene vendor locking durante 10 años, el beneficio que tengo durante esos 10 años supone que luego cuando tenga que salir, obviamente va a ser un dolor, pero me va a merecer la pena. ¿Cuánto me cuesta? Porque muchas soluciones gestionadas tienen un vendor locking, entre comillas, suave. Una RDS, por ejemplo, Aurora, tiene cosas que ha desarrollado Amazon sobre Postgres y MySQL, pero salir a un MySQL o un Postgres no es muy costoso y me da mucho. Entonces, sí que hay que mirar qué cantidad de vendor locking o cómo me compensa, cómo me beneficia. Entonces, es una cosa muy a estudiar y por eso no se suele hacer, ¿vale? Luego hay otra parte que es el coste habitualmente de una solución gestionada con una solución montada por ti es mayor si lo comparas a nivel de infraestructura pura. Y esto es una cosa que la gente de infra hacemos muy mal porque valoramos muy mal nuestro tiempo. yo el primero. Entonces, esto es un problema. ¿Por qué? Porque, claro, dices, el coste es superior. Sí, es superior, pero en base a solo una dimensión, solo teniendo en cuenta infraestructura pura. Pero ¿cuánto me cuesta operarlo? ¿Cuánto me cuesta
hacer actualizaciones. ¿Cuánto me va a costar si mañana sale una nueva funcionalidad, implantar esta nueva funcionalidad, hacer un evolutivo sobre mi plataforma? Y esto no lo calculamos, y además lo calculamos muy mal. Entonces, realmente, muchas veces el coste es inferior. Hay veces que no, ¿eh? Es una parte que tenemos que tener muy en cuenta, pero es analizar bien el coste. Entonces, mucha gente dice, oye, el coste es superior, pero a lo mejor no estar metiendo todos los detalles en esa ecuación. Ujú. Y luego la última suele ser, la gente quiere funcionalidades que un servicio gestionado no tiene. Y aquí entra en un problema que es muchas veces de mindset, de cómo pensamos. ¿Realmente necesito utilizar esa funcionalidad? Porque normalmente los servicios gestionados se hacen para el mayor número de gente, o sea, para un amplio espectro, y las funcionalidades es en función de lo que la gente solicita, ¿vale? AWS va metiendo nuevas funcionalidades en función del feedback que van dando los clientes. Entonces, ¿realmente necesito usar esa funcionalidad? ¿Tiene sentido mi funcionalidad? Porque muchas veces a mí me ha pasado de que me pidan el servicio gestionado no tiene esta funcionalidad. Y claro, preguntas, oye, ¿dónde la usas? Y he llegado a tener la respuesta de no la uso, pero bueno, por si acaso, y dices, ya, pero no tiene sentido. O sea, estás cerrándote porque no vas a usar una funcionalidad. Entonces, muchas veces tienes que analizar si realmente la funcionalidad que tú, si eres tan especial. Yo sé que esto, todos pensamos que somos súper especiales, que somos únicos, pero realmente a nivel de producto casi todos somos muy similares. Cuando las arquitecturas suelen ser muy similares y nuestras necesidades suelen ser muy similares. Entonces, cuando tienes una necesidad muy límite, a lo mejor tiene sentido, porque hay veces que las he visto y tenían sentido por el tipo de negocio, por el tipo de empresa o por el tipo de proyecto, pero hay otras muchas veces que es simplemente porque por una cuestión de gusto, ¿no? Porque nos gusta esta funcionalidad, o incluso hay veces que dices, esta funcionalidad que me da me genera un incremento de un 0,1%. Vale, te merece tener esa funcionalidad si luego te va a costar el mantenimiento un 20% más. Ya. Realmente, entonces, ahí sí que tienes que estudiar, pero es uno de los casos, suele ser uno de los más habituales, el de no tiene la funcionalidad que yo quiero. Ujú. Y Miguel, ¿qué recomendaciones podrías dar a una compañía que va a planificar y que quiere ejecutar una migración a servicios gestionados en AWS para que sea un éxito? Bueno, aquí hay una estrategia que es la más usada cuando vas a un servicio gestionado, que es el replatform. No hace falta hacer un refactor entero de código, Ujú. sino es cambiar tu modelo, ¿vale? Replataformar realmente más. Y es un poco también un poco mente abierta. ¿Por qué? Porque vas a tener que cambiar cosas. O sea, no va a ser nunca un lift and shift. Y mucha gente lo intenta hacer con un lift and shift. Intenta decir, no, quiero hacer el servicio gestionado exactamente como me funcionaba en mi on-prem o me funcionaba en un IaaS que he desplegado yo. Y no va a ser exactamente igual. Y ahí es donde entra de, tengo que planificar, tengo que ver qué tengo que modificar y qué beneficios voy a obtener. O sea, saber qué me da el servicio gestionado y qué no me da. Porque habrá cosas que no te va a dar el servicio gestionado y ahí es donde tienes que ponerte tú el foco de saber cómo gestionar esa parte. Pero sobre todo, y compararlo con lo que me va a dar. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si no tengo que parchear, a mí, yo he dedicado muchas noches a parchear servidores y no es nada agradable. Entonces, es un poco esto, el qué me da y cómo voy a alinearlo con la migración, ¿vale? El qué tengo que cambiar, qué voy a tener que modificar, qué impacto tiene eso que voy a tener que cambiar en toda mi arquitectura y en el producto final, ¿no? En el desarrollo que tengo. Entonces, simplemente, no es muy difícil en la mayoría de casos, hay en casos que es un poco más difícil, pero es un poco eso, tener un poco más la mente abierta, no cerrarme a esto lo he hecho así y como siempre lo he hecho así, lo voy a seguir manteniendo. No, en este caso intenta abrir un poco la mente, intenta ver cuál es la solución, qué te va a aportar el servicio gestionado y qué ideas te da. Sobre todo porque muchas veces la forma que tiene el servicio gestionado nos puede resultar extraña o nos puede resultar chocante,
pero es lo que he dicho antes, viene con el feedback de un montón de gente que lo ha hecho así. Entonces, a lo mejor si vas por otro camino, tú mismo lo estás haciendo mal. Entonces, cuando estás migrando, piensa analiza por qué se hace así en el servicio gestionado, porque a lo mejor tiene sentido. A lo mejor no, pero a lo mejor tiene sentido. Pues Miguel, ya estamos terminando. A mí me gustaría que nos dijeses o que nos dieses algunos ejemplos de servicios gestionados que utilizarías sí o sí y algunos que no utilizarías y por qué. Vale, hombre, en general utilizaría la mayoría, pero Ujú. a mí, bueno, soy un gran fan de S3, que es un servicio gestionado, un SaaS de storage, que me parece maravilloso, me parece súper barato y creo que es el mejor servicio de AWS. Además, creo que todo AWS está montado en S3, es lo que soporta S3. Luego hay varios servicios, ¿no? Lambda me gusta mucho por el hecho de el que viene mucho con el coste de ejecución, son muy rápidas. Es un servicio que me gusta mucho. Como servicio gestionado, el ejemplo más típico es RDS y sobre todo Aurora. Aurora me encanta porque me parece que puedes hacer, o sea, la infraestructura que hay detrás de Aurora me parece maravillosa. Entonces, tener ese servicio gestionado que te permite usar esa tecnología, esa infraestructura de manera sencilla, me parece impresionante. Montarla tú es casi imposible, pero me parece un servicio muy interesante. DynamoDB, que es el servicio sobre todo de NoSQL, pero sobre todo cuando quieres hacer algo muy... Yo lo uso mucho para cosas muy sencillas, sobre todo, muchas veces lo utilizo para algo que no es que no se debe utilizar DynamoDB, pero que es como muy overkill para guardar un key value, ¿vale? O sea, simplemente grabar ciertas claves relacionadas. A veces para cosas más no SQL, que es la funcionalidad, pero me parece un servicio que para cargas sobre todo pequeñas en no SQL, incluso puedes irte a cargas más grandes, no tablas muy complejas, la puedes complicar luego todo lo que quieres, pero me parece maravilloso. Fargate, que es el servicio de CS, de contenedores, en el que simplemente te preocupas en tu contenedor, me parece increíble en ECS. Y luego otro de seguridad que a mí me encanta, que es GuardDuty, que te da información sobre amenazas. La gente no lo suele usar y me parece que tener un servicio gestionado de amenazas en AWS, o sea, que te detecta si alguien te está intentando, o sea, si ha habido una filtración de una clave, si alguien te está atacando, patrones anómalos en tu infraestructura, ¿vale? Que se están produciendo. Me parece que tener ese servicio gestionado, algo que te lo haga directamente, me parece maravilloso. O sea, me parece que además hacerlo tú me parece imposible, porque tienes que analizar una cantidad de información y luego relacionarla con ciertos patrones que a pequeña escala es muy difícil de hacer. Entonces tienes que ser una ingesta masiva de datos. Entonces me parece que es un servicio muy, muy bueno. Y luego, ¿cuál no usaría? Aquí un servicio gestionado que se acaba de lanzar. Habitualmente yo los pruebo todos y siempre hablo bien de ellos y la gente luego dirá, oye, pero tú has hablado bien de este servicio. Ya, pero yo hablo del potencial muchas veces. Entonces yo le veo mucho potencial, pero claro, le ves muchos gaps. Sobre todo cuando ves... a mí me pasa mucho de usar un servicio gestionado al principio. Por ejemplo, hay servicios gestionados que han evolucionado mucho. OpenSearch me encanta y ahora mismo es uno de los servicios gestionados también que más recomiendo. Pero cuando que lo lanzaron con el nombre de Elasticsearch, era horrible. O sea, era un servicio gestionado horroroso. Era malísimo. O sea, no tenía ninguna funcionalidad. Y es un servicio que han desarrollado tanto que ahora es muy bueno, pero en origen al principio era muy malo. Y esto pasa mucho cuando lanzan servicios gestionados, que tienes que tener muy, muy en cuenta el pricing, porque hay veces que servicios gestionados nuevos tienen un pricing horrible y luego el propio AWS con el uso se da cuenta y lo rectifica, pero el pricing y luego qué funcionalidades tiene, porque muchas veces los servicios gestionados salen con muy pocas, salen con casos de uso muy concretos para ciertos clientes grandes, que es el que al final esto pasa mucho, ¿vale? Tú pides una funcionalidad, la piden varios clientes, son varios clientes grandes, AWS desarrolla esa funcionalidad, ese servicio gestionado para eso,
Pero claro, es para ese caso de uso concreto. Entonces, a lo mejor tú intentas utilizar tu caso de uso y ahí sí que no cuadra, ¿vale? Porque ahí no estamos hablando de una cantidad muy grande. Con el tiempo, tú mismo te quejas, porque esto lo puedes hacer, rellenas unas encuestas de feedback de los servicios o hablas con tu Solution Architect y o con el TAM y te van a dar, te van a pedir el feedback sobre el servicio. Entonces tú le dices, mira, a mí me falta esto, 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 y a lo mejor lo usas dentro de un año y ya tiene todas esas funcionalidades. Entonces por eso digo que muchas veces usarlo, los early adopters de ciertos servicios gestionados lo pasan mal. Y luego, lo que decía también del pricing, hay servicios gestionados que para mí el precio no compensaba. A mí me pasaba mucho con Redis. Ahora Redis sí que tiene una versión serverless, pero Redis desplegabas un servidor. Y a veces, a mí me pasa que además desplegaba alta disponibilidad y desplegaba 2 servidores de Redis para guardar las sesiones de una web. Claro, era algo muy grande para un caso de uso muy, muy, muy pequeñito. Entonces, claro, al final decías, oye, me sale casi más barato containerizar un Redis porque no necesitaba persistencia si perdía esos datos de las sesiones, o sea, si se me caía el Redis, tampoco pasaba nada, porque simplemente iba a volver a la gente a obligarla a relogarse. Pero es verdad que mantener el servicio levantado 100% durante la web, para web muy pequeñas, pues por ejemplo era un coste muy grande. Y otro que no me gusta, y es por pricing, es Fargate en EKS, porque tienes que pagar los máster de EKS y me parece lo mismo. Para casos de uso muy pequeños es muy caro. Por ejemplo, en Fargate CS no hace falta hacerlo, o sea, simplemente pagas por el contenedor, pero en EKS pagas por los máster. Entonces, ahí es cuando no compensa. Es verdad que si vas a hacer un despliegue más grande usando más contenedores, en este caso más pods, sí que te compensa. Pero es verdad que en casos de uso muy pequeños hay veces que hay ciertos servicios gestionados que no te compensan. Vamos, digamos que no es que no recomiendes servicios en concreto, sino que es un tema más de valorar, ¿no?, el precio y lo que nos has comentado, ¿no? Servicios que son muy recientes, que recomendarías no esperar un poco a que vayan teniendo más funcionalidades, ¿no? Básicamente. Sí, porque es que hay servicios, o sea, es eso, hay servicios que salen con funcionalidades muy concretas y que tú dices, pues esto me viene genial para mi caso de uso. Y lo pruebas y dices, no, Y no. me he equivocado. No, o lo pruebas y dices, uy, pues el coste es muy alto, más del que esperaba, que esto también me ha pasado, más del que esperaba, mejor me espero o hablo con AWS para ver si existe otra manera de usarlo y a lo mejor ellos te dicen, es que no estás usando el servicio gestionado para lo que sea, para el caso de uso. Entonces, claro, te está penalizando porque no se ha pensado para eso. Y esto pasa mucho, ¿eh? Hay muchos servicios, en general en AWS, que se generan con un propósito y luego los usamos para otro propósito. A veces penalizan o a veces no, ¿eh? A veces hay servicios, a mí me hace mucha gracia el servicio de DMS, que es el de es un servicio para migración de bases de datos. Lo que pasa es que te permite hacer una réplica de base de datos. Entonces, era un servicio muy bueno para tener un disaster recovery de tu base de datos. Entonces, pero el objetivo del servicio era migrarlas, no que tuvieses una réplica continua. Entonces, claro, era un caso de uso que además es muy bueno y es maravilloso para hacer réplica de base de datos entre diferentes regiones, por ejemplo, o con una base de datos en on-prem, pero no era el caso de uso del servicio. Entonces, claro, ahí es lo que pasa mucho, ¿eh? Que ahora es un caso de uso recomendado, pero en su día pues era un caso de uso que pues tú veías el servicio y dices, pues me vale para esto. Pues, y claro, AWS te decía, pues no hemos pensado el servicio para esto que lo estás usando, está muy bien. Y en este caso, pues no era mucho la penalización, pero hay en otros casos que la pena, tal y como está diseñado, ya no solo el servicio, sino el propio pricing del servicio te penalizaba mucho. Pues Miguel, antes de cerrar, conclusiones, recomendaciones, consejos que quieras darle a nuestros y nuestras oyentes. Obviamente, siempre que puedas usar un servicio gestionado. A mí me parece... A no ser que quieras complicarte mucho con la infra y te guste, que es muy lícito. Yo soy el primero que lo hago y me monto muchas cosas sobre todo para jugar.
siempre es evaluar cuál es la mejor opción. Y no cerrarte a, es un servicio gestionado, lo voy a montar yo mejor. Para mí es el primer error. No siempre lo vas a montar tú mejor y a veces, sobre todo ver que a veces nos centramos mucho, y esto nos pasa mucho a la gente técnica, nos centramos mucho en la parte tecnológica, ¿no? en mejorar técnicamente una infraestructura, en esta va a ser mejor porque mi infraestructura, yo sé un montón sobre mi infraestructura. Pero claro, esto a veces estás trabajando en una empresa que tiene otro foco y claro, al final para el negocio es algo que no es nada válido. Entonces, muchas veces no cerrarte a utilizar un servicio gestionado y muchas veces también esto nos pasa mucho, pensamos que no aportamos valor si usamos un servicio gestionado. Y el tiempo y esto yo es algo que he aprendido mucho usando AWS y con el tiempo en cosas de cloud, el tiempo que no dedicas a montar esa infraestructura que a ti te parece súper maravillosa, la vas a dedicar a montar otra cosa increíble. Pero y a veces incluso más increíble y que va a tener incluso más visibilidad de cara a ti, a tu desarrollo profesional, que si hubieras montado una infraestructura maravillosa. Porque es lo que decía antes, la infraestructura fea, y cuando tú explicas una infraestructura a alguien, normalmente te mira con una cara rarísima de no me estoy enterando de nada. Y cuando le explicas un producto que has hecho y que es algo más tangible, la gente le gusta mucho más o lo entiende mucho más. Entonces, esa parte de no cerrarnos a usar servicios gestionados porque parece que sea algo que como que no estemos haciendo nada, ¿no? Como que nos vaya a quitar un servicio gestionado al trabajo. No, podemos dedicar ese tiempo en hacer algo súper chulo y nos puede ayudar un montón. Y nada más, y sobre todo revisar los casos de uso más habituales y intentar enfocarnos en eso. Bueno, claramente en lo que hablamos al principio, en este build versus buy, nos hemos quedado con el buy. Gracias, Miguel, de verdad, por haber estado hoy aquí con nosotros y nosotras, por habernos aclarado tantas dudas con los servicios gestionados. Vamos a dejar en las anotaciones del episodio todos estos ejemplos que nos has estado dando. Y nada más, gracias de nuevo y gracias también a nuestros y nuestras oyentes por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.